mañana el tema que vamos a estar desarrollando es adoptados y aceptados. Adoptados y aceptados. Decíamos que la predestinación tiene que ver con el propósito para lo cual nosotros fuimos creados. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Toda creación tiene un propósito. Por ejemplo, este aparato que tenemos acá, que le llamamos atril, fue diseñado para un propósito específico. El inventor de este atril tuvo un propósito con su invención. ¿Para qué sirve este atril? Bueno, sirve para colocar libros. Puedo colocar hasta mi celular aquí, ¿verdad? Con el propósito de retenerlo y que no se caiga, ¿verdad? Y que en este caso, yo como predicador en este momento pueda tener un soporte de mi material de apoyo. Ahora, si yo tomo este atril y me siento en el atril y trato de sentarme aquí en el atril, ¿qué creen ustedes que pasaría? Si yo lo utilizo para sentarme y yo lo coloco allí y usted llega y lo ve y digo, bueno, esto es para sentarse, siéntese. Bueno, yo estoy seguro que muchos de ustedes tratando de subirse a este atril van a caer patas para arriba, como decimos. ¿Verdad que sí? Porque esto no fue creado para que usted se sentara. De repente, alguno que otro puede hacer maromas y hacer que sirva de asiento y puede sentarse. Más sin embargo, no es el propósito para lo cual este aparato o este atril fue diseñado. Así pasa con nuestras vidas. Y el Señor nos ha creado, dice la palabra del Señor, que Él nos ha creado con un propósito. Y ese propósito tiene que ver con la predestinación que hemos hablado. Tiene que ver con el propósito, la predestinación. Y el propósito que Dios tenía, según el versículo 5 dice así, que Él nos ha escogido para que fuésemos sin mancha, sin pecado en este mundo, y Él nos ha escogido en amor y nos ha predestinado. ¿Para qué? Dice allí, para qué Dios le predestinó? Dice allí que Dios lo predestinó a usted o predestinó a algunas personas para enviarlas al infierno. Claramente acá dice que Dios nos predestinó para un propósito, También debemos sacarnos de la mente la idea de que el destino, por ejemplo, llamamos el destino, la gente llama el destino, ya está escrito. Usted ha escuchado este pensamiento, ¿verdad? Ya cada uno de nosotros tenemos un destino que alguien lo escribió, que alguien lo determinó de esta manera y no podemos hacer nada para que ese destino se cumpla. Y de allí la frase, bueno, es que eso estaba en su destino. Su destino estaba que él iba a hacer esto o aquello, que le pasara esto o aquello, porque estaba en su destino. Esta idea tiene la misma idea de la predestinación hipercalvinista de la que hemos hablado, donde Dios se sentó a escribir lo que cada uno de nosotros iba a hacer. Y Él fue quien determinó quién iba a ser rico, quién iba a ser pobre, quién iba a tener familia, quién no iba a tener familia, quién se iba a salvar, quién no se iba a salvar, quiénes van al infierno y quiénes van al cielo.
Y usted dirá, bueno, para eso es Dios. En eso no consiste la soberanía de Dios. No confundamos la chicha con la limonada. ¿Ok? Eso no significa o no quiere dar a entender lo que es la soberanía de Dios. Ahora, vamos a comenzar a entender lo que es la predestinación. Decíamos que la predestinación es declarar algo antes de que suceda. Antes de que suceda. Dios tenía un plan con el hombre. Y el plan con el hombre era que a través de Jesucristo reconciliar todas las cosas nuevamente con su Creador. Dentro de este plan existe lo que se llama la voluntad. Tanto la voluntad de Dios como la voluntad de los hombres. Y dentro de la soberanía de Dios, Dios respeta nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Porque así Dios nos creó. Dios nos creó con voluntad. No solamente a los hombres, también a los ángeles, el Señor los ha creado con voluntad. O usted pensaba, tal vez, que los ángeles que están con el Señor son fieles a Él porque Dios les colocó un microchip en el cerebro para que fuesen fieles al Señor de manera automática, o ellos también tienen lo que llamamos voluntad. Si así no fuera, entonces Satanás nunca se hubiese rebelado contra Dios. Si así no fuera, la tercera parte de los ángeles de Dios no se hubiese venido en contra de Dios siguiendo a Satanás. Entonces, tanto los seres celestiales como el hombre tienen voluntad. Dios le da la libertad de decidir. En base a esa libertad, cada uno de nosotros decide obedecer a Dios o desobedecerlo. Cada uno de nosotros decide si se va al cielo, como decimos, o se va al infierno. Pero ¿saben qué? Dios ya conoce cada decisión que usted va a tomar. Dios ya sabía qué decisión iba a tomar cada uno de ustedes que en esta mañana puede estar escuchando este mensaje. Y en base a esa decisión, Dios decide predestinarnos. ¿Cómo es esto? Ya Dios conoce quiénes le iban a obedecer y quiénes iban a aceptar el regalo de la salvación. Así de sencillo. Como Dios ya lo sabía, antes de la fundación del mundo, decide predestinarnos. ¿Para qué? Para ser adoptados. Ahora yo quiero hacer la siguiente pregunta. Si nosotros fuimos ya elegidos en el pasado, en la eternidad, si nosotros también fuimos predestinados en el pasado para nosotros, pero para Dios en la eternidad, ¿Dios nos adoptó en la eternidad? Quiero dejarles esta pregunta. Según el texto que estamos estudiando de Efesios, ¿Dios nos adoptó en la eternidad o en el pasado para nosotros? Volvamos a leerlo, a ver qué nos dice el texto. En amor, ¿verdad? Habiéndonos, ya eso sí es pasado, predestinado para ser adoptados. Y aquí, mis queridos hermanos, es donde entra esta cuarta dimensión a la que cada uno de nosotros estamos atados en este mundo, que es la dimensión del tiempo.
aquí entra lo que es el tiempo. Porque si bien Dios nos escogió antes de la fundación del mundo y nos predestinó, no siempre hemos sido hijos de Dios. No siempre hemos sido hijos de Dios. Y aquí entonces comenzamos a entrar en lo que es la adopción. Una de las grandes doctrinas de la Biblia es la doctrina de la adopción. La doctrina de la adopción. ¿Qué es una adopción? ¿Qué entendemos nosotros por adoptar? Bueno, el concepto que nosotros podemos manejar sobre la adopción es que una persona o una pareja va a algunas instituciones, algunas instancias gubernamentales para legalmente tomar a un niño o una niña para que esta persona forme parte de su familia, aunque esa persona anteriormente o ya provenía de otra familia, aunque en la actualidad no estuviese viviendo con esa familia, pero su origen es de otra familia, ¿ok? ¿Sí me di a entender? Lo que nosotros conocemos o entendemos por lo que es la adopción, entonces cuando una persona sale de una familia a formar parte de otra familia y se le da todos los derechos legales como si hubiese nacido en esa familia, cuando se da el proceso legal de lo que es la adopción. Bien, la Biblia nos dice que nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo para que Dios nos adoptara como hijos, pero no siempre fuimos hijos de Dios. Bien, este concepto de la paternidad y de ser hijos de Dios, por ejemplo, en los tiempos de Jesús, la idea de llamar a Dios como Padre era considerada una blasfemia. ¿Ustedes recuerdan cuáles fueron las acusaciones, entre tantas acusaciones, que hicieron los fariseos en contra de Jesús? Una de ellas era precisamente que Cristo se hacía llamar, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Se hacía llamar hijo de Dios. Ustedes sabían que los judíos no llamaban a Dios Padre. La nación de Israel, cuando se refería a Dios, no se refería a Dios como Padre. Ellos le llamaban Dios, Señor, el Elohim, el Eterno. Pero usted notará en las oraciones que usted puede encontrar en el Antiguo Testamento, y usted no va a encontrar una relación de padre a hijo con respecto a Israel. Dios sí habla de Israel en el libro de Éxodo con respecto a la nación de Israel, diciéndole a Faraón que Israel era su primogénito, su hijo, su primogénito. Pero esta relación de Dios como Padre solamente se aplica en el Antiguo Testamento para Israel como nación, siendo Él el Padre de la nación. Más sin embargo, los judíos, para referirse a un padre, ellos utilizaban otro personaje. ¿Cuál era su padre? Abraham. Abraham era el padre de la nación de Israel y a quienes ellos llamaban padre. Más sin embargo, para Dios no utilizaban este título, sino el título de Dios. Y Cristo fue introduciendo esta doctrina
de la adopción y esta relación de Dios hacia los individuos, no solamente como Dios, sino como Padre. Porque no es lo mismo tratar a Dios como Dios que tratarlo como nuestro Padre, como nuestro papá. Y Cristo comienza a enseñar a sus discípulos esta relación de Padre. Y cuando los discípulos le llegan a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a cómo nosotros podemos pedirle a Dios, cómo referirnos a Él. Lo primero que Cristo les dice, ustedes pues orarán así. Dios, así dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Esta expresión no se utilizaba en el pueblo de Israel. Ellos se referían a Dios como Dios, pero no como Padre. Bien, ahora, también hay una idea en el mundo errónea sobre la paternidad universal de Dios. Y muchas personas dicen, todos somos hijos de Dios. ¿Ha escuchado usted esto? No es que todos somos hijos de Dios. Y hay un movimiento que va a surgir, que ya está surgiendo, que forma parte de la agenda del anticristo y del falso profeta, un movimiento que en las doctrinas bíblicas hemos llamado el ecumenismo. El ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Es la unión de todas las corrientes religiosas con la bandera de la unidad, de la paz y de que todos somos hijos de un solo Padre. Todos somos hijos de Dios. ¿Es cierto esto? La Biblia nos enseña de que todos los hombres son hijos de Dios. De ninguna manera. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. No lo digo yo. Si usted se va a poner bravo conmigo, no se ponga bravo conmigo. Póngase bravo con la Biblia. Porque la Biblia no nos enseña que todos seamos hijos de Dios. Y esto nos incluye también a cada uno de nosotros, que en un tiempo tampoco éramos hijos de Dios. No éramos hijos de Dios. Ahora, quiero que me acompañe el libro de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Versículo 42. Jesús se encuentra hablando con los fariseos. Y allí precisamente habla Jesús acerca de que ellos no provenían o no tenían a Dios como Padre, hablando de la nación. Ellos lo primero que apelan es que ellos son hijos de Abraham. Son hijos de Abraham. Y Cristo continúa su discurso en el versículo 42 diciendo, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuere Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y dice, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. De vuestro padre, el diablo. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. ¿A quiénes le está hablando Jesús?
¿A quiénes les está hablando allí Jesús? A los fariseos. Le está hablando a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran los líderes religiosos. Eran los que se sabían la Biblia de Génesis hasta Malaquías. Eran los que enseñaban la ley. Eran los líderes en el templo y en las sinagogas. A esta gente, a los líderes religiosos, el Señor les dice: ustedes son de su padre el diablo. Son de su padre el diablo. Ahora, esto suena bastante feo. Y a nadie le gustaría que le dijeran: tu papá es el diablo. ¿A usted le gustaría que alguien le llegara y le dijera: ¿sabes qué? Yo conozco a tu papá. Tu papá es el diablo. Usted se ofendería si alguien le dice que su papá es el diablo. Pero ¿saben qué? La Biblia habla de dos familias, de dos procedencias de los hombres, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y los que no son hijos de Dios, la Biblia dice que son hijos del diablo. Son hijos del diablo. No hay otro papá por allí. No hay huérfanos. De que bueno, yo no tengo al diablo como padre. O tengo a Dios como padre, o tengo al diablo como padre. Y bueno, de allí una exhortación que la palabra del Señor nos hace a los hijos de Dios. Por ejemplo, ustedes los jovencitos ahorita, que están en esa etapa de buscar el amor de su vida. Es muy común que usted se fije en una persona no cristiana. La Biblia nos dice que no nos unamos a un yugo desigual. Si usted se une en matrimonio a una persona no cristiana y usted es un hijo de Dios, ¿quién es el padre de su pareja? El diablo. Suena feo, ¿verdad? ¿A quién le gustaría tener al diablo como suegro? ¿Le gustaría a usted? No. Bueno, pero es lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia establece. No todos somos hijos de Dios. Por muy bueno que parezca la persona. Ah, no, es que él es muy bueno. Le falta poco para ser santo. Nada más que le falta la aureola. Es bueno con su mamá, con su abuelita, con los tíos, con los niños. Él es una persona buena. Bueno y todo, es hijo del diablo. Y así la Biblia lo establece. Romanos capítulo 8, quiero que me acompañe ahora a Romanos capítulo 8. Ahora, usted que de repente se ha sentido ofendido con estas palabras, cada uno de nosotros en algún momento también fuimos hijos del diablo. ¿Sabía usted que usted tuvo un papá anterior? ¿Usted tuvo otro papá? ¿Y que ese papá se llama diablo? Pues sépalo, que aunque usted fue predestinado antes de la fundación del mundo, usted vivió un tiempo siendo hijo de Satanás. Hasta que Dios lo adoptó. Gracias a Dios. Gracias a Dios cambió de familia. Algunos se tardan mucho tiempo por cambiar de familia. Otros lo hacen a temprana edad. Pero cada uno de nosotros fuimos hijos del diablo. Romanos 8, versículo 14, dice: porque todos los que son guiados
por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué son? Hijos de Dios. Ahora escúcheme bien. Para que usted sea un hijo de Dios, según la Biblia, según este texto que acabamos de leer, los que son hijos de Dios son los que son guiados o manejados por el Espíritu de Dios. Y aquí hay algo que une la adopción con el Espíritu Santo. La doctrina de la adopción está íntimamente ligada al Espíritu de Dios. Es un acto que lo hace el Espíritu de Dios y que se hace legal cuando el Espíritu de Dios entra a la vida de una persona. Así que si el Espíritu de Dios no está en tu vida, hasta ahora legalmente tu partida de nacimiento dice que eres hijo del diablo. Qué feo, ¿verdad? Quiero que me acompañe ahora al libro de Gálatas. Gálatas se encuentra antes de Efesios. Gálatas capítulo 4. Para que sigamos entendiendo esto de que todos, cada uno de nosotros, en algún momento de la vida, fuimos hijos del diablo. Y que en una fecha específica, de allí en adelante, comenzamos a ser hijos de Dios. Y fuimos adoptados por Dios. Gálatas 4:1 dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Aquí el apóstol Pablo quiere ilustrar a estos cristianos de Galacia que estaban siendo enseñados a que la gracia no era suficiente para la salvación y que era necesario seguir los rudimentos de la ley para poder ser salvos. Y Pablo lo ilustra de esta manera, porque allí en Galacia había una gran comunidad de judíos, quienes eran los que estaban propiciando este movimiento. Y dice algo, bueno, mientras el heredero es niño, no hay ninguna diferencia entre el heredero y un esclavo. ¿Cómo es esto? El niño, el hijo del dueño de todo. Mientras es niño, dice Pablo, no hay ninguna diferencia entre un esclavo. En la cultura judía, una persona podía disfrutar de todo el patrimonio de la familia hasta que se convirtiera en adulto. Mientras fuese niño, estaba al cuidado de los ayos o de los esclavos. Y no era hasta que se convertía en un adulto que la persona podía disfrutar como dueño y señor o heredero de lo que era de su padre. Quiero que me sigan con mucha atención a esta ilustración que hace Pablo. Sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el padre. Ese es el tiempo de que estoy hablando, cuando ya se consideraba que el niño ya no era niño, sino que era un adulto. ¿Sabía usted que para los judíos, para la cultura judía, no existe la adolescencia? Este concepto de la adolescencia que la psicología moderna ha enseñado sobre la adolescencia, en la Biblia y para la cultura judía, la adolescencia no existe. Solamente existen dos etapas: la niñez y la adultez. Mientras es un niño y mientras se es ahora un adulto.
Bien, cuando llegaba esa etapa, que era a partir de los 16 años en adelante, ya la persona no se le llamaba niño, se le llamaba un adulto y se le entregaban todas las responsabilidades de un adulto. ¿Qué nos quiere enseñar Pablo con esto? Así también nosotros, escuche bien, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción de hijos. Pablo hace una comparación entre una persona que nace en una familia como heredero, pero que mientras es niño no difiere del esclavo, hasta que llega el tiempo del cumplimiento. Y aquí Pablo lo compara a la llegada de Cristo. ¿Cuándo vino Cristo? Bueno, hace casi 2000 años, o más de 2000 años, aproximadamente Cristo llega a este mundo. Cuando nosotros nos convertimos en herederos, Pablo hace una comparación que el tiempo que nosotros vivimos bajo la ley, y aquí no implica solamente la ley judía, es la ley del pecado. Toda clase de ley, nosotros éramos esclavos a la ley, porque aquí no habla de la ley judía, habla del mundo. Del mundo. Y cada uno de nosotros éramos esclavos de nuestro padre, el diablo, sujetos a la ley. Pero llegado el cumplimiento, llegado Cristo a nuestras vidas, el día que usted abrió su corazón a la fe y Cristo entró a su vida, ese día usted dejó de ser un niño, utilizando esta ilustración que hace Pablo, dejó de ser un niño y ya ahora sí puede heredar. Puede heredar, aunque usted en el pasado ya había sido seleccionado y había sido predestinado. Predestinado. Usted vivió un buen tiempo como esclavo, igual que cualquier esclavo, sin privilegios. Y ahora entonces, ahora sí puede disfrutar de todo lo que es ser un hijo. Estábamos bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué envió? El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora sí, usted se convierte en un hijo de Dios y su Espíritu, junto con el Espíritu de Dios, claman al Señor, papá. Eres mi papá. No solamente nuestro Dios, escúcheme bien, hay una gran diferencia entre lo que es Dios y lo que es un padre. Dios es Dios de todo el universo. Para todos, Dios es Dios. No solamente para mí. Para el hijo del diablo, Dios sigue siendo el Dios. El rey, el soberano del universo. Pero ahora no solamente tenemos a Dios, sino que ahora Dios es mi papá. ¿Qué les parece? Y ahora Él me adoptó como su hijo.
¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¿Saben por qué? Porque no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Y para eso Dios entonces envió a su Espíritu. Y para terminar este punto, quiero que me acompañen a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Porque lo maravilloso de ahora ser hijos de Dios, ser adoptado por Dios, es que todo hijo participa de la naturaleza de su Padre. Y nosotros, como hijos de Dios, también somos participantes de la naturaleza divina. ¿Sabía usted que usted es divino? Usted tiene naturaleza divina. Bueno, no me crea a mí, créale a Pedro, no al hermano Pedro, al apóstol Pedro. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer desde el 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de ¿qué dice allí? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando Dios nos adopta, lo hace a través de algo que ya lo vimos esta mañana. Hay algo que es necesario para que ocurra la adopción, está ligada a ella, ¿qué es? El Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu de adopción. Cuando Dios envía su Espíritu a nosotros, ¿cómo se llama ese Espíritu? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y la santidad es uno de los atributos de la naturaleza de Dios. Dios nos llama y nos declara santos. Ya lo vimos. Nos llama santos. Y aquí Pedro dice que el Señor nos ha dado toda clase de conocimiento. Si no sabía, aquí está. Cristo representa la sabiduría, la palabra y el conocimiento. Dice Colosenses que nosotros tenemos a Cristo. Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. Y nos sigue diciendo Pablo que teniendo a Cristo tenemos todas las riquezas del conocimiento. Y este conocimiento nos hace partícipes de la naturaleza divina de su santidad. Porque el conocimiento, escúcheme bien, el conocimiento está íntimamente relacionada a la santidad, si usted no lo sabía. ¿Por qué no entiendo la Biblia? ¿Por qué hay cosas que son elementales en la vida cristiana, pero yo hasta ahora no las he comprendido? ¿Sabes por qué? Porque no vives guiado por el Espíritu de Dios, sino que vives conforme a tus propias concupiscencias y atado a la ley
del pecado, que supuestamente ya no tiene dominio en nuestras vidas. Somos participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué Dios te llama santo? ¿Por qué te llama santo Dios? Porque tú llevas dentro de ti algo que es de Dios. Se llama el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Él te acompaña a todas partes. Él no está aquí nada más en la iglesia. En todas partes el Espíritu Santo te acompaña. No nos abandona. Ni de noche ni de día. Y Él nos enseña cada día, cómo participar, cómo vivir, participando de esa naturaleza divina de Dios. Bien, además de adoptarnos, el Señor también nos aceptó. Volvemos a Efesios, dice el versículo 6. Bueno, no hemos terminado el 5. Dice que predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Escúcheme bien, aquí la palabra gracia es clave. La palabra gracia es clave. Porque esta adopción dice que Dios la hizo a través de Jesucristo y que la hizo para la gloria, para alabanza de la gloria de su gracia. De su gracia. ¿Por qué de su gracia? Sigue diciendo el versículo 6. Para alabanza de su gracia, con la cual, la gracia, está hablando de la gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La palabra aceptos es la palabra haritó en el griego, y viene de la palabra hari. La palabra hari en el griego es la palabra gracia, hari. Y la palabra haritó o ser acepto significa ser lleno de gracia. Ser lleno de gracia. Hay una gran diferencia entre la justicia y la gracia de Dios. Entre las dos, yo prefiero la gracia antes que la justicia. Muchos pedimos justicia de Dios. La justicia es darle a cada quien lo que se merece. Va ligado a la equidad. La justicia es darle a cada quien lo que se merece. Mientras que la gracia es darle a alguien lo que no se merece. Lo que no se merece. ¿Quién de ustedes merecía ir al cielo? Si aplico la justicia, cada uno de ustedes se va al infierno. Si Dios aplica la justicia con ustedes y conmigo. Porque lo que se merece es irse al infierno. Pero Dios aplica su gracia. Ustedes no se han dado cuenta que todas las cartas del apóstol Pablo y la mayoría de los apóstoles comienzan y terminan diciendo gracia y paz a vosotros, de Jesucristo nuestro Señor. Gracia y paz. Gracia y paz. Porque fue a través de la gracia que el Señor, que Dios nos aceptó en el amado. En el amado. ¿Qué significa ser aceptados? En el amado. Dios no puede aceptar a nadie por sus propios méritos. Dios no puede aceptar a nadie por sus propios méritos. Y bueno, hay muchos cristianos que se jactan de su justicia. Y ellos creen que son dignos de ir al cielo porque se portan bien.
y porque obedecen la ley. Ahora, ¿esto es malo? No, no está mal que obedezcamos la ley de Dios, los preceptos de Dios. Pero la Biblia dice claramente, en cuanto a la salvación, que somos salvos por, ¿qué significa gracia? Algo o darle a alguien lo que no se merece. No se lo merece, pero se lo voy a dar. Eso se llama gracia. La Biblia, por donde usted la mire, nos va a decir que nuestra salvación es debido a la gracia. No es debido a que usted se porta bien, aunque el fruto de la salvación es obras de justicia. ¿Ok? Así que no se me confunda. Y les voy a hacer como dijo Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia entonces abunde. De ninguna manera, porque lo que ya hemos muerto al pecado, ¿cómo? Viviremos atado a él nuevamente. Pero esto no quita que usted siga siendo salvo por la gracia. Y que Dios a usted le acepte por la gracia. Yo no sé a cuánto a usted le ha pasado esto. Usted ha fallado. Le ha fallado a Dios. Y usted puede llegar al Señor a orar y decir, Señor, no soy digno. No soy digno de llegar ante ti y pedirte. Ahora, yo le voy a preguntar a usted, anteriormente, antes de usted pecar, ¿usted era digno? ¿Usted era digno antes de que falló? ¿Era digno? Dígame usted, ¿sí o no? No. Usted no era digno. Usted se está dando cuenta los conceptos que nosotros tenemos en cuanto a acercarnos a Dios y cómo Dios nos acepta. ¿Usted cree que a Dios lo acepta a usted porque usted ayuna toda la semana? ¿Usted cree que Dios le va a aceptar a usted por eso? ¿O que Dios le acepta a usted porque usted todos los días lee la Biblia? ¿Porque usted le da comida a los pobres? ¿Usted sale a visitar a las personas, a los enfermos? ¿Usted cree que usted es aceptado por Dios por esto? Si fuera así, mire, la Madre Teresa de Calcuta es la primerita que la vamos a ver en el cielo. Sepa lo que sí. Aunque no sabemos, podemos llevarnos sorpresa. Pero usted sabe lo que significa que Dios nos acepta en el amado. Por su gracia y no por lo que usted haga o deje de hacer. Cuando entendemos esto, mis queridos hermanos, nos quitamos un peso de encima. Y sabemos quién es nuestro papá, quién es nuestro padre, que Él no nos está viendo como Dios, sino como nuestro Padre. Y quiere tener una relación de padre a hijo, de padre a hijo. Y todo esto, mis queridos hermanos, es gracias a la gracia del Señor. Qué bueno que es por gracia y no es por nuestra propia justicia. Quiero terminar con este pasaje para ilustrarlo en Lucas 18. Lucas 18. Y esto, mis hermanos, debe traer a nuestra vida humildad. Humildad. No nos creamos más que los demás. No, porque es que yo asisto a los ayunos, no porque yo asisto a los cultos de oración, no porque yo hago esto, no porque yo hago aquello, porque yo hago esto otro. ¿Quién te dijo que Dios te acepta por lo que tú haces? ¿Quién te lo dijo? Es la gracia del Señor. Todo es por su gracia. No tenemos nada que poder ofrecer al Señor. Él nos la da por su gracia. Bueno, Lucas 18,
conocemos muy bien este pasaje, Lucas 18:9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, estos que dicen, bueno, que yo hago esto, yo me he visto así, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era perfecto de la ley, maestro de la ley, cumplía a cabalidad todos los reglamentos que la ley establecía, se vestía como la ley decía, ayunaba, hacía de todo. El fariseo, uno fariseo, que era el que le estoy hablando, ¿verdad? Y el otro publicano. Los publicanos eran considerados los peores pecadores de Israel, un publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones. Y miraba así de reojo al publicano. Y hablaba duro para que el publicano escuchara. No soy como estos hombres ladrones, injustos, adúlteros. Y ahí se depravó. Ni aún como este publicano. Esto es lo que pasa cuando queremos justificarnos por lo que hacemos. Y nos olvidamos que es la gracia de Dios la que nos hace aceptos en el amado. Ayuno 2 veces a la semana. Le ganó usted. Usted de repente hasta una vez a la semana ayuna. 2 veces ayunaba. 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo. Algunos somos tacaños, ¿verdad? Y decimos, bueno, el diezmo no es para este tiempo. Y somos así, no queremos dar nada de lo que tenemos. Bueno, diezmaba todo. De todo lo que le entraba, diezmaba. De todo lo que ganó. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí. ¿Qué significa la palabra propicio? Viene la palabra propiciación, que significa cuando Dios calma su ira. La forma en que Dios calma su ira. El propiciatorio era la tapa del arca del pacto y el propiciatorio simboliza a Cristo. ¿Cómo Dios calma su ira? ¿Cómo Dios calma su ira con nosotros? Hiciste esto, ay. Te voy a aplicar la justicia, te mereces esto. Más sin embargo, aquí la oración de este hombre: sé propicio, calma tu ira, Señor. Sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa, ¿cómo? Justificado. Yo creía que era el publicano, el fariseo. Porque con todo lo que hizo el fariseo, podemos decir, no, este sí está justificado por todo lo que él hace. Más sin embargo, fue el publicano, el pecador. Fue su actitud humilde ante Dios de decir: Señor, perdóname, calma tu ira, porque no tengo nada que decirte para que tú me digas, está bien, te voy a perdonar porque tú hiciste esto. No tengo nada que decirte que yo hice que te pueda convencer de aceptarme. Nada. Dice que él salió y descendió justificado. ¿De qué nos habla esto? Nadie puede ser aceptado por Dios por lo que haga, por muy bueno que sea, porque fuimos adoptados y fuimos aceptados por Dios por Cristo. Nada más por Cristo, por su gracia. La gloria de la gracia del Señor nos ha hecho aceptos en el amado. Le damos la gloria al Señor. Por eso es que nosotros oramos y decimos: Señor,
en nombre de tu Hijo Jesús, vengo. Aquí estoy en nombre de tu Hijo, porque es Él el que merece la gloria y la honra, porque es Él quien nos justifica. Y gracias a Él, Dios nos adoptó y nos aceptó como sus hijos. Gloria al Señor. Y si hasta este momento tú no eres parte de la familia de Dios, Dios sigue llamándote. Y en esta mañana Dios te llama. Dios te llama porque el plan de Dios y la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y Dios quiere que tú también en este momento puedas convertirte en un hijo de Dios. Que Cristo entre a tu corazón y que seas adoptado con la familia de Dios. ¿Quisieras tú en esta mañana ser adoptado por Dios? ¿O quieres seguir viviendo como hijo del diablo? Bueno, que Dios toque nuestros corazones.